que estamos una semana más en La Montaña Mágica, una parada literaria sugerente, para hablar de libros, para hablar de grandes temas, y la verdad es que hoy hablamos de un tema que sabéis que me apasiona, que es el mundo del caballo, de los caballos en general, y con ocasión del lanzamiento de un nuevo libro que acaba de salir. La verdad es que es un libro espectacular y así lo hemos querido editar. El libro de Mariano Caferata, que es uno de los invitados que me acompañan hoy, su autor, Equitación con sentido, porque el mundo de los caballos es uno de esos mundos donde uno, cuanto más sabe, más se da cuenta, o así debería ser, de lo poco que sabe. O sea, es infinito. Y tener el lujo de tener aquí a Mariano, y también nos acompaña, que la verdad es que una generosidad, porque no solo ha hecho el prefacio del libro, sino que también se ha prestado pues, a participar en esta conversación hoy, y nos encanta José Adrián Iranzo, veterinario, que sabe muchísimo también de caballos. Pues tener el lujo de contar con expertos como José y como Mariano, que se preocupan de seguir formándose, ¿sabes? Reciclándose, actualizándose, pues de una forma multidisciplinar, que es lo que tiene este libro, de lo que vamos a hablar. El mundo del caballo no solamente es un mundo de morfología ecuestre y otras disciplinas muy interesantes, más novedosas, como la etología, etcétera, sino que hay que saber mucho de muchas cosas. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar ahora con nuestros invitados, pero como siempre, antes de empezar esta conversación que me apetece muchísimo, voy a dar paso a nuestra directora de comunicación, a Rocío Aguilar, que nos va a presentar un poquito mejor a nuestros invitados y también va a hablar del nuevo libro de Mariano. Adelante, Rocío. Pues sí, muchas gracias, Marta. Os voy a hacer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Y bueno, vamos a empezar pues por Mariano, que es el escritor de nuestro libro. Mariano Caferata es un instructor, un experto instructor de equitación y de volteo. Ha dedicado gran parte de su vida al estudio y al conocimiento de los caballos. Ha hecho innumerables cursos a nivel nacional e internacional, sobre todo relacionados con el cuidado y la relación con los caballos. Sobre todo da muchísimos cursos enseñando su forma de trabajo y además también realiza espectáculos ecuestres con caballos en libertad. Sobre todo está muy comprometido con el bienestar del caballo, por eso su trabajo se especializa en el entrenamiento desde el punto de vista anatómico y fisiológico para así lograr el óptimo resultado del caballo para cualquiera que sea la actividad que desempeñe. Ha escrito un libro que se titula Entrenamiento en libertad y pie a tierra, pero el libro que nos trae hoy aquí es uno que está recién publicado por Colima, como bien decías, Marta, que se titula Equitación con sentido. Este libro, Equitación con sentido, se puede considerar casi un manual muy completo que incluye un programa de entrenamiento, conceptos de biomecánica, multitud de técnicas para mejorar la comunicación y el vínculo con el caballo. Y Mariano parte de la idea de que el caballo siempre debe tener la posibilidad de elegir. El aprendizaje se realiza sin ningún tipo de condicionamiento emocional, mental o físico, y así lo que resulta es un caballo más confiado, más relajado, y así podrá desplegar todo su potencial. Ahora seguro que nos amplía muy bien todo esto de que os cuento. Y como decías, efectivamente, nuestro segundo invitado es José Adrián Iranzo, que es médico veterinario, es docente titular en la Clínica de Grandes Animales en la Universidad Juan Agustín Maza, en Mendoza, en Argentina. De hecho, está con nosotros desde Argentina, le hemos hecho madrugar un poquito. Es autor de varios libros de anatomía equina. La importancia de las obras de José Iranzo está relacionada con la forma simple de interpretar cada una de las regiones anatómicas del caballo. De hecho, los dibujos están hechos por él a mano alzada con lápices. Y además es el autor, también como decía, del prefacio del libro de Equitación con sentido, que es el que nos trae hoy aquí, en el que señala que el libro de Mariano ofrece una mirada más filosófica de entendimiento y de manejo, que además hace que mejore la seguridad necesaria para realizar una doma correcta del caballo. Yo creo que tanto para los iniciados como para los no iniciados este puede ser un programa muy interesante. Bienvenidos a la Montaña Mágica. Bueno, muchas gracias, Rocío. Y bueno, vamos a empezar a hablar, pero antes vamos a pinchar un book trailer que hemos preparado. La verdad es que ha quedado precioso, lo podéis ver en YouTube, los que estéis siguiendo ahora el programa en directo. Venga, adelante, Pedro.
Bueno, pues Mariano, José Adrián, bienvenidos a la Montaña Mágica. La verdad es que me encanta tener oportunidad de tener una mini tertulia ecuestre, porque como nunca da tiempo a hablar de casi nada, y sabéis que me encantan los caballos, voy a aprender muchísimo en este programa, igual que he aprendido pues revisando y editando el libro de Mariano. Voy a empezar por Mariano. Mariano, ¿estás contento pues con tu nuevo libro que recoge parte, porque nunca se puede recoger todo, pero parte o una buena parte pues de todo lo aprendido durante muchísimos años, ¿no, Mariano? Sí, Marta, bueno, en principio, buen día, gracias por la invitación, gracias José también, y buen día para todos los oyentes. Sí, Marta, mira, es así, sí, estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento y agradezco también a Colima y a vos la posibilidad de poder mostrar un poco esto y de brindarle a la gente y a todos los caballos al final que son los beneficiarios finales de todo lo que hacemos, de todo lo que nosotros, los seres humanos, hacemos en el trato y en el contacto que tenemos con ellos, ¿no? Tanto lo bueno que hacemos como lo malo, al final siempre ellos son los que terminan siendo beneficiados o perjudicados. Al final, el libro es el resultado, así como decías, de muchos años de trabajo, de mucha experiencia, de mucho aprendizaje, de mucho estudio. Y bueno, tenemos la suerte de que esté plasmado hoy acá y abierto a la posibilidad de que mucha gente pueda adquirir estos conocimientos que nosotros quienes nos formamos nos llevan toda la vida a adquirirlos. Así que yo la verdad que estoy feliz con el libro, ha quedado hermoso, la verdad, muy lindo y bueno, a ver ahora que lo pueden disfrutar. Muy bien, muy bien. Oye, José Adrián, tú como veterinario y conocedor del trabajo de Mariano, ¿qué crees que aporta esta visión? Como decía, como apuntaba Rocío, ¿no? Que hay una filosofía aparte de un método concreto y práctico, ¿no? ¿Qué es la contribución de Mariano a la causa de los que amamos los caballos? Bueno, buenas tardes para ustedes, buenos días para mí, que estoy acá en el otro continente, en el nuevo continente, diríamos. Bueno, la verdad que a mí eh, me, me ha gustado mucho. Yo tengo una vista, yo soy además de médico veterinario y tengo mi especialidad en equino, soy docente. Entonces es necesario tener fuentes donde uno pueda respaldar lo que uno hace, porque todos los alumnos, yo soy docente universitario, siempre el alumno tiende a decirte, bueno, ¿y eso dónde lo leo? Y profe, ¿y eso de dónde lo saco? Bueno, si no están los trabajos de investigación, bueno, una buena bibliografía siempre está buena. Y este tema que, la verdad que yo he leído algo de dogma, pero si hay algo que me sorprendió del libro de Mariano, que une un poco todas las disciplinas, ¿no? Un poco la filosófica, que cuando uno pasa una determinada edad y empieza a darse cuenta que la vida tiene mucha filosofía, cuando uno es joven no, cuando uno es joven es toda audacia y va para adelante y encara todas las situaciones, y una determinada edad uno ya empieza a utilizar mucho la filosofía. Eso, unido a la parte que a mí, por ejemplo, del libro me encanta, que es la parte de anatomía y biomecánica, cosa que día a día yo voy cada día voy aprendiendo, tomando de diferentes lugares, tal así que yo no me considero un especialista, pero sí soy un apasionado de la anatomía y la biomecánica aplicada a la ciencia, que especialmente lo que yo hago es claudicaciones en los caballos, cojeras en los caballos, es un poco el punto a lo que yo me dedico. Me llamó mucho la atención cómo Mariano había logrado poner conceptos de biomecánica que a mí me costó muchísimo entenderlos, ¿no? La biomecánica es bastante una vez que uno lo entiende, bueno, uno flota y nada, no fluye con eso, pero en el primer momento, tal así que si me das un poquito de tiempo, cuento una pequeña anécdota. Claro. Debe hacer 2 años más o menos, me mandó un mensaje Mariano que quería leer sobre biomecánica. Se estaba preparando para este libro. Entonces yo le dije, mira, yo tengo una bibliografía que es la del profesor Jean-Marie Denois, el profesor que es nuestro profesor y célebre en el mundo sobre la anatomía y la biomecánica, y él compra ese libro, ¿no? Entonces en un momento me llama y me dice, vos sabés, José, que me cuesta entenderlo muchísimo.
Bueno, le digo bienvenido. A mí también me costó entenderlo, porque no es un libro de lectura, es un libro de análisis. Y ahí a mí me salió un concepto donde hay muchos libros que no son de lectura, donde uno se siente a relajar, a disfrutar una lectura. Estos libros de biomecánica, por ejemplo, es un libro de análisis. Bueno, lo contrario es el libro de Mariano. Es un libro de disfrute, un libro realmente de lectura. No así con los que estudiamos en biomecánica, como por ejemplo un libro de matemática. Un libro de matemática es muy engorroso, de física, porque uno tiene que practicar. Bueno, eso es la biomecánica. Bueno, y ahí, a ver, me gustó lo que le pasó a Mariano, porque me había pasado a mí también y dije, uy, Dios mío, estudiar estas cosas de biomecánica tienen un trasfondo interesante. Así que bueno, eso fue lo que más me fue sorprendiendo. Bueno, después les sigo contando más anécdotas de lo que sentí mientras fue leyendo el libro, pero no sé qué dirá Mariano de esta anécdota que para mí fue sumamente importante, que me la acuerdo, ¿no? A ver, Mariano. Sí, bueno, fue un poco así. Bueno, José para mí es un referente en lo que es esta materia, ¿no? Porque una persona que además de su generosidad y su don de gente también, siempre está formándose, siempre haciendo cosas, siempre trayendo material con sus dibujos, con sus atlas, con charlas que convoca gente especializada en la materia. Así que para mí él es un referente al que puedo acudir también porque sé que siempre está dispuesto a ayudar, ¿no? Así que, bueno, en esta ocasión pasó eso. Es un libro muy bueno, muy interesante, pero realmente un poco complicado para entenderlo si uno no tiene quizás una base científica de anatomía y biomecánica, ¿no? Entonces, bueno, lo consultaba un poco con él hasta que, claro, yo fui desmenuzando un poco todo eso y poniéndolo en el proceso de doma, no solamente a nivel científico, a nivel eh, Técnico. claro, Sí. técnico como veterinario, sino un poco aplicado, código, cómo podemos hacer para que la gente entienda qué hacemos con el caballo, o sea, por qué nosotros los aficionados y quienes trabajamos caballos necesitamos saber cómo es su anatomía y cómo funciona, cómo es su biomecánica. Entonces, un poco ahí el intento de bajar todo este tecnicismo a algo un poco más, más cotidiano, digamos, que lo pueda entender un lector, un aficionado al caballo, y que pueda entender y poder comprender por qué hacemos ciertos ejercicios, ¿no? ¿Por qué hacemos tal ejercicio? ¿Qué implicancia tiene esto en el desarrollo físico del caballo? Al final, ese es el objetivo de poder presentar este tema de anatomía y biomecánica en el libro. Yo coincido, fijaos, con el análisis que ha hecho José Adrián respecto a tu trabajo, porque es difícil manejar tanto conocimiento y, como decíamos, multidisciplinar. O sea, aparte de este tema de biomecánica, de biología del caballo, hablamos de filosofía, pero podemos hablar también de psicología, o sea, de aspectos eso de doma, de entrenamiento, o sea, que son aspectos deportivos, si quieres llamarlo de alguna manera. O sea, hay un montón de disciplinas mezcladas necesarias. Claro, eso se puede poner una tarea ingente de información. Entonces, ser capaz de filtrar y llevarlo pues a un método sencillo en el sentido, como tú bien predicas, Mariano, que en realidad cualquier aficionado al caballo, esto no es un libro para instructores, cualquier aficionado al caballo, o sea, puede obtener de aquí grandes beneficios, ¿no? Para su acercamiento a cualquier momento del proceso, ¿no? Tanto de entrenamiento como de monta, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cosa que quiero destacar, a ver qué os parece, que a mí me ha encantado de tu trabajo, Mariano, que es tu humildad. Tu humildad, porque yo percibo una evolución y tú además no tienes ningún tipo de tapujo en describir tu proceso de aprendizaje en el libro, diciendo es que yo antes hacía las cosas de otra manera. Pero me di cuenta de que mucho de lo que hacía es que no estaba bien hecho, porque no sabía lo suficiente. Pero, ¿sabes? De ahí la inquietud y la motivación a incorporar más y más aprendizaje, pues efectivamente, para que el resultado sea este resultado que tú prescribes y que yo me encanta, que es el de la mutua confianza, que todos estemos bien, el caballo y nosotros, etcétera, ¿no? Eso me ha gustado mucho, no sé cómo lo veis vosotros.
Sí, yo creo que, bueno, ya lo decías vos al principio, este es un camino que no se termina nunca de aprender. A ver, uno no es humilde por eso, digamos. Yo entiendo que, que soy un estudiante, una estudiante, que solamente trato de hacer las cosas mejor y que cuando tengo un cúmulo de aprendizajes que siento necesario poder transmitir y que me nace poder transmitirlo, y que aparte me gusta, porque también me dedico a la docencia en este ámbito, doy cursos, clases, me encanta, la verdad que me encanta enseñar a los caballos, me encanta enseñar a la gente. Entonces, simplemente eso trato de transmitirlo, pero acá no hay ningún especialista, yo no soy ningún especialista de nada, simplemente trato de que lo que sea hasta el día de hoy, poder transmitirlo de la mejor manera para poder ayudar a la gente que sí voy viendo en este camino que yo elegí porque es mi pasión de toda la vida, de los caballos, y que he descubierto que la docencia me encanta, la verdad que me encanta. Entonces voy tratando de ayudar y digo, bueno, el libro realmente, y me gusta mucho escribir también, es una herramienta muy buena porque yo he transitado miles y miles de librerías, lo sigo haciendo, buscando siempre poder aprender algo más. Y el libro realmente es algo no sé, debe ser el mejor invento del hombre, el libro, porque en pocas páginas hay tanto aprendizaje, en distintas ramas, en distintas materias. Entonces, tener la posibilidad de brindar esto, para mí no sé, es realmente, no encuentro la palabra porque es milagroso, ¿tá? Es milagroso poder transmitir lo que uno piensa, lo que uno ha aprendido, es milagroso y que darle la posibilidad también a mucha gente que quizás no tiene la posibilidad de haberse formado, de viajar, de destinar tiempo, de destinar dinero a formación y poder ofrecérselo en un libro, la verdad que para mí es fantástico. Pero es cierto, esto no se termina nunca de aprender. Acá esto es lo que sé hasta el día de hoy y ojalá en 2 años esto quede chico y diga, bueno, hay mucho más para decir todavía, ¿no? Es un aprendizaje constante. José Adrián, ¿tú qué dices? Voy a hablar, te voy a hacer un comentario sobre la humildad. Lo voy a asociar a las regiones. Nosotros, la gente del interior de Argentina, como lo es Mariano, que es de Córdoba, Mariano, y yo soy de San Juan, tenemos esa gran diferencia por ahí con el argentino que es de Buenos Aires, ¿no? Que es diferente, siempre tiene una arrogancia muy evidente. Nosotros lo del interior tenemos la humildad, eh, es como que nuestra bandera. Entonces, y cuando personalmente, y sé que Mariano es así, en la medida que uno se va introduciendo en la ciencia, en el aprendizaje, en el, entre comillas, saber, y van pasando los años, se van dando cuenta que qué poco que sé. Y, y tal así, y tal así, que a mí hay una frase muy linda de Mark Twain. Mark Twain es un tipo filósofo de Estados Unidos o algo así, que yo leo muchas frases de él, que él decía, que él dice que él no se preocupa por las cosas que no sabe, pero sí lo preocupan las cosas que sí sabe, pero que le dan mal resultado. Bueno, eso es netamente humildad, ¿no? Darse cuenta que lo que uno está haciendo puede tener otras opciones y no ser estructurado. Así que creo que la humildad te lleva muy lejos, más que nada porque tal vez no se te van poniendo tantas trabas en el camino de la gente que te ve arrogante y que te descarta rápidamente por tu actitud, que muchas veces uno la hereda esa actitud, ¿no? Porque la familia lo trata más, ya eso ya sería más psicológico, pero bueno, creo que la humildad es una buena característica de los científicos y con las personas que uno quiere aprender. No voy a dejar de mencionar algo que a mí me gusta muchísimo y que está asociado a la humildad y que está asociado a todo lo que viene contando Mariano, que es
en la medida, y yo lo pongo en el prefacio o no, prólogo, es una cosa que a mí día a día, más que nada con mis alumnos y con mis clientes, el tema de una palabra que me preocupa, no, me ocupa, no vamos a sacar la porque me ocupa. Ya estando acá y charlando con ustedes, que no es me preocupa, ya me ocupa, porque lo voy a poner en palabras, que es la ignorancia. Hay un montón de dichos sobre la ignorancia. Y tal así, que no sé si ustedes sabían, hay un trabajo de investigación sobre la ignorancia, hecho en una universidad, se llama Universidad de Cornell, una universidad top en Estados Unidos, ¿no? Y había un grupo de estudiantes muy buenos, ¿no? Y había Dunning y Kruger. Dunning y Kruger son los nombres de las personas que hicieron esta investigación. Y Dunning y Kruger conocían a sus alumnos y sabían cuáles eran los de muy buen nivel y sabían los que no lo eran. Entonces ellos hicieron una serie de preguntas. Las conclusiones fueron que los que eran de bajo nivel, o sea, los que eran más chantas, no sé si esa palabra se utiliza en España, los que eran más, no sé qué palabra, chanta, ¿se utiliza esa palabra, Mariano? Ahí. Yo la utilizo, pero Yo no, yo se la no la he hubiera escuchado corregido mucho. a Mariano, seguro. Bueno, para toda la gente que nos está escuchando. Como Toda la sinvergüenza, gente, digamos, como sinvergüenza. sinvergüenza, Eso. los vivos, Un los que les cara gusta dura, mucho sí, la vivo, vivada, vivo, eso. que van con trampas, que siempre les gusta hacer el camino más corto, pero bueno, está bueno el camino más corto, pero no el que va con trampas. Bueno, los profesores de Unicruger tenían detectado este grupo. ¿Vos conocías ese trabajo, Mariano? No, Sí. no lo conocía. Bueno, No, mira qué interesante que es. Después te vas y lo buscas porque yo lo cuento en cada uno. eh, Hoy hablando de una universidad top en Estados Unidos, o sea, que era gente bien. Sabemos que allá la gente va a la universidad paga. Entonces, ¿cuáles eran las conclusiones? Los que eran realmente buenos, humildes, pusieron que habían dos consignas importantes. Una, que ellos les parecía que eran de la media y que necesitaban seguir aprendiendo. Esa era la consigna de los humildes, que en realidad eran los buenos, ¿no? Por esta gente, por esto Dunning y Kruger. Sin embargo, los otros, los que eran más sinvergüenzas, no, decían que ellos la tenían clara y que ya podían salir a trabajar y que no tenían drama. Entonces, esto concluye que gente de alto nivel sociocultural, económico y arrogante, no hay vuelta, no tiene opción. Siempre va a pensar que sabe todo y que no hay opción de cómo entrarle. O sea, tiene un aval científico la arrogancia y la ignorancia. Te lo dejo, Mariano. No, esto es muy interesante, y Cornell tiene una gran escuela de veterinaria. Es que yo tengo una hija que está terminando veterinaria y por eso me conozco un poco este ámbito. Ya te hablaré de ella, José Adrián. ¿En Cornell? Sí. No. No, pero bueno, que hemos mirado Cornell alguna vez para hacer algún curso allí. Pero fíjate, esto de la ignorancia que dices, qué interesante es, que la ignorancia, o sea, normalmente es un peligro en todos los ámbitos. Pero en este ámbito, claro, hablamos de seres vivos, hablamos de caballos. ¿Cuántos caballos no se han perdido por una mala gestión, ¿no? Por ignorar realmente, o sea, qué necesita el caballo, cómo hay que manejarlo, etcétera, ¿no? Y esto es parte de la filosofía de Mariano, de trabajo, y también seguro que nuestra, José y mía. Los que amamos a los caballos, o sea, velamos por nosotros somos la parte fuerte, digamos, ¿no? Velamos por su bienestar. ¿Cuál es esta filosofía? Porque hablamos de filosofía, ¿puedes describir esta filosofía de trabajo, lo que te motiva a ti a hacer toda esta labor también de proselitismo? Mariano. Sí, mira, yo creo que, a ver, la ignorancia debe ser lo más natural que tenemos todos, porque nadie nace sabiendo, ¿sí? Todos nacemos ignorando cosas, vivimos ignorando cosas y moriremos ignorando cosas, y muchas. Entonces, yo creo que el mal de la ignorancia es cuando reconocemos nuestra ignorancia y no queremos aprender. O sea, sé que ignoro un montón de cosas, pero no me importa. Yo quiero hacer las cosas así. Y esto en el mundo del caballo se ve mucho. Se ve mucho. Yo por eso siempre digo que el libro trata de dar fundamentos, y por eso es una equitación con sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de las cosas que hacemos con el caballo? Porque lo que trata de dar es fundamentos. A diferencia de esto que hablamos antes de la ignorancia, ¿no? Es muy común, yo por lo menos allá en Argentina, Chile y los países de Latinoamérica por los que he andado, de que la gente te dice, pero mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hacía así también, y yo lo sigo haciendo así. El tema es que, ¿quién nos dijo que lo que hacía el abuelo estaba bien?
¿no? Quizás lo que hacía el abuelo estaba mal, el padre siguió repitiendo las cosas mal y el hijo sigue repitiendo las cosas mal, y si con esa filosofía seguiremos inmersos en la eterna ignorancia, y eso es lo que yo considero que es un peligro. Y ahí entra también en juego esta humildad, es decir, bueno, a ver, quizás lo hacía así, pero ¿habrá algo que pueda aprender de nuevo? ¿Mm? Entonces, para mí esto forma parte de una filosofía de vida en este ámbito, te diría, porque hay mil cosas, infinitas cosas que podemos aprender constantemente. Por eso también hay en el libro argumentos y fundamentos científicos como los que aporta Bruce Lipton, ¿no? Porque esto no se trata solamente de meterse en el mundo del caballo y obsesionarse solamente con eso. Hay un montón de aportes desde distintas ramas que son herramientas para el trabajo con el caballo, porque al final nosotros somos la primera herramienta que trabaja con ese caballo. O sea, el ser humano es la principal. O sea, todo lo que nosotros hagamos lo podemos hacer bien o lo podemos hacer mal. Después hablamos de embocadura, después hablamos de espuelas, de fustas y todas esas cosas que a veces están mal asociadas, pero por un mal uso. O sea, que al final quienes dan un sentido, un significado a las herramientas somos nosotros, y que somos los principales que tenemos que mejorar. Por eso también dice el libro que al final es un trabajo que es más personal que técnico, ¿no? O sea, mucho de lo que nosotros vayamos a aplicar acá tiene que ver con cómo nos hayamos formado, cómo querramos nosotros encarar este vínculo y estas disciplinas que hagamos con los caballos. ¿Desde qué lugar vamos a hacer las cosas? Eso para mí es la principal filosofía, pero de vida, ¿no? O sea, yo no la aplico solamente a los caballos, la aplico con mi familia, con mis amigos, cuando salgo a la calle, en mi casa, conmigo mismo. Acá es bajar un poco a tierra, conectar con esta ignorancia natural, digamos, y tratar de ser mejor, ¿no? Y tratar de ser mejor. Si puedo ser mejor, ¿por qué voy a quedarme siendo peor? Eso es lo peligroso, creo yo, de todo esto. Eso dice mucho a tu favor, y es muy inteligente esto que dices también, de aprender primero lo que uno no sabe y otros ya han podido saber a través de la lectura, la experiencia o su inteligencia natural o su don, ¿no? Para descubrir cosas que a otros a lo mejor nos cuesta más. Pero es que además hay disciplinas que se pueden ir incorporando de otras índole. Por ejemplo, me he traído aquí, pero no, fíjate que me lo he traído de casualidad, un libro que tenemos en la editorial publicado que es buenísimo, el libro de Lucy Rees, el último de Lucy Rees, que es una de las grandes etólogas a nivel internacional que existen, Caballos en compañía. Entonces, Lucy hace una aproximación científica al tema, y ella, sus aportaciones en este libro se basan en nuevas investigaciones de la geometría de las manadas. O sea, nuevos estudios de cómo se desenvuelven los enjambres de abejas, los pájaros cuando vuelan, los peces en el mar, cómo se sintonizan entre ellos, y de ahí ella extrapola pues de su observación y todo lo que sabe de caballos al mundo de los caballos, ¿no? Que son animales gregarios, por cierto, como nosotros. Pero a ver si José quiere decir algo al respecto, porque se me ocurren muchas más cosas que comentar con vosotros. A ver, José. Para repartir. Sí. Primero, me encantó cuando Mariano habló sobre, él comentó, bueno, mi abuelo lo hace así, mi papá lo hace así, yo lo hago así. Ya hace poco escuché a un colega veterinario también, pero que se dedica a formar gente de esta forma también, y él dijo, y esto te va a servir, Mariano, porque a mí me está sirviendo mucho. Dice, bueno, mi abuelo lo hacía así, mi papá lo hace así, yo lo hago así. Pero la pregunta es, ¿cómo lo haría mi abuelo hoy? Entonces me dejó pensando, ¿no? Eso es lo que sos vos hoy. ¿Cómo lo hace Mariano hoy? No lo hace como lo hacían antes. Eso o sea, serían ¿no? todas las experiencias heredadas que uno indudablemente las tiene que modificar en la medida que vaya viendo, como dice Bruce Lipton, no me está dando resultado. Me parece súper interesante este tema. Respecto al tema de manejo, el tema, yo como veterinario, empiezo a darle explicación, que cuando era estudiante no lo era, no tenía esta idea, que el ser humano, con la domesticación, una palabra muy importante, cómo lo ha sometido al caballo.
Y bueno, la doma es parte de ese sometimiento, ¿no? Pero, a ver, por ahí los aborígenes utilizaban los caballos, pero sin embargo, la información que yo tengo que no eran sometidos como por ejemplo los sometemos hoy, que se los sacamos de su mamá, los encerramos, los dejamos que crezcan en un piquete chico, a veces solos, si son machos, bueno, si son varios machos no hay problema porque lo manejan en manada, y si tenés un lugar, porque de eso depende. Yo, mucha gente que atiendo acá en mi zona no tiene lugar, entonces ellos hacen un corral perfecto. Le digo, es lo peor que le puede pasar un box a un caballo. Es lo peor, es la enfermedad, es la pudrición de cascos, es las alergias, es los parásitos, es el aburrimiento, es el vicio de los establos. Uf. Entonces me dicen, y doctor, ¿por qué le dio cólico a mi caballo? ¿Por qué le dio cólico a tu caballo? Y arranco así, no con la parte médica, más allá que hay un momento que pueden tener accidente intestinal, inflamatorio, etcétera, o funcional. Entonces, hay muchas respuestas en el tema del comportamiento. O sea, ese libro que me acabas de nombrar me resulta súper interesante y cada vez vamos más por eso. Y cerrando un poco ya con lo que decía Mariano, cuando yo lo empecé a leer, me fue fácil hacer el prefacio, porque en la primera parte, y empecé a ver toda esta parte filosófica, lo de Bruce Lipton, yo había estado leyendo a Bruce Lipton por otro lado y me parecía genial. Entonces dije, bueno, el libro está hecho a mi medida, o sea, la primera parte fue hasta terapéutico para mí, por eso me encantó y puse esa parte, ¿no? Que uno no es casualidad, yo no estoy ya convencido 100% que no existen las casualidades, uno va haciendo cosas y el universo te va mostrando el camino a lo que uno va buscando. Entonces, Mariano, recién dijiste que por suerte no. Es cuando todos los planetas convergen y bueno, y se va dando esto, no es casualidad, nada, lo que está pasando, viviendo hoy no es casualidad. Hay que amarse uno, ¿no? Hay que quererse y por ahí, bueno, es lo que yo hice. Y vos decías, ser mejor. Sacar lo mejor que uno tiene, porque ser mejor por ahí uno es comparativo, y yo me comparo conmigo mismo. Entonces cuando decías eso, bueno, sí. Y aparte se te nota, Mariano, que vamos a ser dos viejitos y vamos a seguir queriendo aprender, ¿no? Nosotros, ¿no? Vamos a tener estas charlas siempre. Sí, sí. Mariano, bueno, di. No, me quedé pensando realmente que qué interesante esto que decía José, ¿no? De cómo lo haría mi abuelo hoy. Porque realmente es cierto, digamos, que en aquellos tiempos, o hace mucho tiempo atrás, quizás hace 60 años atrás, más o menos, no había el acceso que existe ahora a información. No estaba internet, quizás los aviones. Yo viajé mucho a España, viajé a Portugal, me fui a Colombia, a Brasil, a distintos lugares a formarme, que quizás antes no era posible, ¿no? Entonces, bueno, me resultó muy interesante, digamos, plantearle a la gente también eso que decía José, ¿cómo lo haría mi abuelo hoy o cómo lo haría tu abuelo hoy? Si tuviese esta información, ¿no? Porque está ahí también el tema. Bueno, eso me quedé pensando que qué interesante que es todo eso. No, y tal vez también, o sea, la vida de nuestros antepasados, los abuelos para arriba, era menos cómoda, como mínimo, que la nuestra, ¿no? O sea, las condiciones de vida eran pues más duras en general, ¿no? Y por lo tanto, esta sensibilidad que afortunadamente hay hoy en día respecto pues al bienestar animal y tal, bueno, cobraba un segundo plano, ¿no? La gente está en modo o sea, sacar adelante a la familia y lo demás son tonterías, ¿no? Pero bueno, eso ya son otras consideraciones. Yo os iba a preguntar, a ver, Mariano y luego José, yo sé, a mí los caballos todos los días que estoy con ellos me enseñan algo. Estoy segura que a vosotros también, pero Mariano, por empezar por ti, ¿qué grandes aprendizajes tuyos para ti te llevas tú de los caballos siempre que estás con ellos? Mira, nos queda poco tiempo en realidad para que yo diga todos los aprendizajes que me han dado los caballos, pero yo te voy a nombrar algunos. Voy a nombrar algunos. En principio, te diría que lo primero que se me viene a la mente es el contacto con la naturaleza. ¿Estamos?
este vivir como vive la naturaleza al final, esto del estar presente en el momento sin estar pensando en otras cosas que nos dan vuelta en la cabeza, ¿no? Esto, estar pendiente y atento al momento que estamos viviendo. Para mí en el trabajo con el caballo, por eso yo hablo mucho de la calma en el libro, hablo mucho de la lentitud, porque parte de lo que yo considero esencial para un buen trabajo es atención, esta atención en lo que estamos recibiendo y en lo que estamos emitiendo. Muchas veces somos totalmente inconscientes de lo que estamos transmitiendo nosotros, no nos damos cuenta, y por lo tanto mucho menos conscientes seremos de lo que estamos recibiendo, porque si ni siquiera somos conscientes de lo que hacemos nosotros, mucho más difícil va a ser consciente de lo que estamos recibiendo. O sea, si no tenemos esa atención, esa observación en los detalles, tanto físicos, que son al final un resultado de una expresión de las emociones, difícilmente podamos darle al caballo lo que está necesitando en este momento, porque yo creo que nosotros al final trabajamos para el caballo, nosotros queremos que nuestro caballo haga algo, pero yo trabajo para que él pueda hacerlo. ¿Mm? Entonces, en ese trabajo que nosotros hacemos tenemos que saber cuál es la necesidad del caballo para llegar hasta donde yo quiero que llegue. ¿Mm? Y eso requiere de observación, de atención, de empatía, de trabajar con calma, porque un caballo que está estresado, que está con miedo, no es un caballo que esté atento a lo que yo le estoy transmitiendo, no es un caballo que esté relajado. Entonces, creo que eso es fundamental. Después, te podría mencionar, no sé, niveles de presión. ¿Tá? Yo tengo 2 hijos, y yo con los hijos yo siempre digo que yo cuando me voy a trabajar caballos, sigo criando hijos, y cuando vuelvo de los caballos, sigo domando caballos, porque es como que al final uno traslada un poco, quizás por la misma forma de vida y por el mismo contacto quizás entre las dos cosas más importantes que tengo yo, que son mi familia y los caballos, que son mi pasión de toda la vida. Entonces, uno trabaja casi a los hijos como si trabajara a caballos, y vuelve a trabajar a caballos con la misma paciencia que tenemos que dedicarle a los hijos. Al final es todo un poco de lo mismo, ¿no? Por eso siempre vuelvo y me vuelve a remitir todo esto, que al final el trabajo con los caballos es un trabajo personal. Porque al final la técnica, si bien aplicarla, no quiero decir que sea fácil, pero es simple. O sea, pierna exterior, pierna interior, rienda interior, rienda externa, y no mucho más, ¿no? Y no mucho más. Y si pongo un poquito más de presión acá, cede para este lado, y si pongo más presión acá, cede para el otro. Pero la sensibilidad de saber cuánto, en qué momento, cómo, en esta etapa del trabajo, en otra etapa del proceso de doma, en qué momento vamos a hacer todo eso, cuando mi caballo ya está, le estoy pidiendo demasiado, en qué momento tengo que dejar, cuándo tengo que parar, toda esa percepción, digamos, de lo sensible que estamos recibiendo y de lo sensible que estamos transmitiendo. Yo creo que eso es lo que más he aprendido de ellos, y que les agradeceré eternamente por esto, porque me han abierto a mí una puerta a descubrir este camino de la sensibilidad a través de los caballos, ¿no? Que lo transitaré por el resto de mis días, pero bueno, yo creo que eso creo que es lo más importante que me dan, y que por lo tanto pretendo devolverlo también, siendo sensible con ellos y siendo coherente también con una realidad de que los caballos están entre nosotros y no pueden estar sueltos al estilo manadas salvajes, porque eso no existe, es un tanto utópico. Entonces yo, sabiendo que la realidad es esta, trato de hacerlo mejor por ellos, ¿no? Entonces, el libro está destinado a esto, al final, ¿no? Al final está destinado a esto como objetivo, tratar
de que, como dice el libro, de que mi paso por este mundo sea para dejarles un mundo mejor a ellos. Bueno, me parece maravilloso cómo lo cuentas y ese cruce que haces entre el aprendizaje que obtienes de ellos y lo llevas a otros ámbitos de la vida. Yo coincido. Yo no sé si una vez al día, pero caigo frecuentemente en decir algo porque lo observo, que tiene que ver con la presión a la que tú hacías referencia. Cuando alguien te funciona, o estoy pensando en un equipo, en la vida, o sea, no pongas presión. Esa persona no necesita más presión y siempre lo pienso por el caballo. O sea, lo único que obtienes es un efecto rebote, o sea, obtienes, o sea, el exceso, el exceso de celo, el exceso que tenemos todos en la vida, ¿no? Porque vamos todos un poco acelerados. Se vuelve contra nosotros, ¿no? Entonces aprendes a refrenar y a controlar y a modular, ¿no? A modular. Muy interesantes reflexiones. A ver, José seguro que tiene también unas buenas que hacer. A ver. Fui siguiendo y anotando las palabras porque, bueno, me parecen varias cosas importantes. Traté de ponerle algo mío también a esta reunión tan bonita que estamos teniendo. Sensible, emocional, no sé si es mi edad también, yo ya me emociono en algunas palabras y en un momento cuando empezó a hablar sobre la sensibilidad y las emociones, la coherencia, son palabras que pongo en mi boca y en mi mente más seguido a esta época de mi vida. Cuando estabas comentando lo que uno siente, que uno se siente solo con el caballo y se enfoca, y ahí estás hablando de una técnica de meditación. O sea, prácticamente estás utilizando terapéuticamente el caballo para que tu cerebro medite y entre en un estado en un solo tema. Y es lo que yo hago. Yo no soy domador porque no tengo aptitud, tampoco la formé mucho, me encanta, puedo opinar, pero cuando me ponen un caballo adelante me arranca el apuro y le miro una herida, le miro una mano y salta mi parte de veterinaria. Me cuesta, pero lo intento porque me pongo en el lugar del que no lo sabe hacer. Entonces está bueno porque siempre hago una obra de teatro conmigo mismo, simulando lo que haría un ignorante en el tema de la doma. Entonces me siento un ignorante, más allá que he leído, lo he consultado un par de veces. Yo soy criador, también tengo mis caballos y estoy haciendo algunas cositas que por ahí voy aprendiendo, ¿no? Meterme en los piquetes con ellos y quedarme un rato sin hacer nada. Mirarlos, tocarlos, ver cómo mueven sus orejas, cómo miran, si me atienden. Es súper interesante. Pero bueno, lo que yo busco es un poco de paz y coherencia, que es una de las palabras que dijo Mariano, y eso es una forma más de meditar. Así que tal vez por eso también me agradó tanto la primera parte del libro, donde él hace referencia a todo esto. Yo estaba en búsqueda de eso, ¿no? Yo personalmente, y no lo encontré en el libro. Así que bueno, eso es un poco La palabra utópico me gustó, la voy a empezar a usar con el tema de cuando yo describo que los pobres caballos se han sometido a la domesticación, pero ellos tienen una gran virtud, que yo lo veo como veterinario día a día, que es la capacidad de adaptarse. Tienen una capacidad mucho más importante que la de los humanos, ¿no? Ellos se adaptan a la forma de ser de su cuidador, de su dueño, de su entrenador, se adaptan a los corrales, se adaptan a los boxes, se adaptan bueno, mucha capacidad de adaptación. Y también está el opuesto, ¿no? Que nosotros tenemos, los veterinarios, mucho índice de muerte de caballos, principalmente con el síndrome cólico, que es la pregunta que yo me hacía cuando me recibí y los clientes me decían, ¿y por qué se muere el caballo con cólico? Yo creo que la gran respuesta está acá, ¿no? En esta capacidad, que hemos nosotros provocado con esta domesticación un poco exagerada. Tal vez el tema de la doma y lo utópico, bueno, creo que en algunos países del mundo, en Nueva Zelanda principalmente, Australia, esos lugares que tienen mucho más lugar. Ustedes en España no tienen pocos lugares, me imagino, ¿no? Yo no conozco España, espero conocer algún día. No tienen lugares más amplios como para hacer corrales, piquetes, que el caballo vaya un poco interactúe, no sé si interactúe con la manada, porque cuando uno ya lo saca de la manada, eso me lo puede aclarar un poquito mejor Mariano, pero una vez que tengan un poquito de vida más natural, tal así que como veterinario, y esto es sí la última parte, las terapias para caballos que tienen problemas de comportamiento o problemas de lesiones graves, mira lo que voy a contar, no sé si esto lo sabía Mariano, que tienen hasta fracturas graves o lesiones muy importantes, dentro de lo que se recomienda es soltarlo
luego de la fase aguda de la enfermedad, cuando ya no hay chance de que se fracture más y todo eso que sucede cuando uno tiene una fractura, cuando ya está un poquito más adaptado, se los larga que ellos tengan la vida más natural y tiene que hacer esto el caballo, trasladarse y comer, trasladarse y comer, trasladarse y comer. Esa es la esencia del equino. Cualquier lesión que un caballo se pase 9 meses a un año, si tiene una manada chica mejor, un caballo que pueda tener contacto, una yegua, un caballo viejo, un mular, un burro, y el volver a someterse a esa estructura, los caballos se recuperan. Por eso los veterinarios decimos que nunca digas que este caballo va a morir hasta que no tengamos el revólver en la cabeza, porque los caballos salen adelante y lesiones gravísimas se recuperan. Las lesiones y la radiografía y la ecografía, los caballos no leen radiografías ni leen ecografías. Muchas veces uno infiere, no, con esta ecografía el caballo no corre más. Nunca digas no corre más. Eso es lo que trato de decir a mis clientes. Nunca digas nunca más. Así bueno, eso es un poco el fin, el corolario de lo que quería colaborar aquí con esta hermosa entrevista, ¿no? Escuchando a Mariano y escuchándote a ti. Fantástico, y quedas invitado cuando quieras, por supuesto, José, a visitarnos aquí. A ver, Mariano, ¿qué te apetece decir? ¿Qué expectativas? También te lanzo otra cuestión que me viene a la mente. ¿Qué te gustaría conseguir a ti con este libro? Bueno, en primer lugar, pienso en el bienestar de los caballos, sabiendo que muchos métodos buscan imponer y someter a costa del bienestar del caballo. Entonces, y por deseos nuestros al final, ¿no? O sea, porque el tiempo, si tengo poco tiempo, no es un asunto del caballo, es un asunto nuestro. Si tengo poca plata, no es un asunto del caballo, es un asunto nuestro. Al final, el caballo es el que termina pagando por cumplir o por satisfacer nuestros deseos, ¿no? Entonces, intento en primer lugar brindar los fundamentos desde el punto de vista del caballo, digamos, o sea, cómo vive el caballo un proceso de doma, cuáles son los efectos, las causas y las consecuencias de tal o cual metodología de trabajo. Entonces, transmitir esto en primer lugar, por el bien del caballo. Y después por el bien de las personas. Yo me sigo encontrando con la mayoría de la gente que asiste a los cursos, que es gente que quiere hacer mejor las cosas, que quiere aprender, que quiere mejorar su trato, darle una mejor calidad de vida a sus caballos. Entonces, el objetivo del libro es tratar de brindarles esta posibilidad, que aprendan los fundamentos, pero los fundamentos reales, digamos. No lo que está en este libro, o sea, lo que dice Bruce Lipton es ciencia, no lo digo yo. Por eso está Bruce Lipton mencionado en este libro. Lo que hablo de anatomía y de biomecánica no lo digo yo. Eso, el caballo funciona así, eso no es una idea mía, no es un concepto mío, ni forma parte de mi método. Eso funciona así el caballo. Yo pongo siempre el ejemplo de un coche, ¿no? O sea, si el coche yo quiero salir desde que el coche está quieto y salir a toda velocidad, no puedo salir en quinta. ¿Ah? O si quiero ir por una carretera a 120 kilómetros por hora, no puedo ir en segunda, porque el coche se funde o no va a dar lo que yo le estoy pidiendo, porque hay una mecánica que funciona de una manera y de otra manera no funciona bien y se termina rompiendo. Y acá pasa lo mismo, hay una biomecánica, hay una mecánica del movimiento que hace que si un caballo no funciona bien, o sufra o se termine rompiendo. Y es lo que vemos también en el turf o en distintas disciplinas, que caballos muy chicos, sometidos a una exigencia altísima, a una edad para los que no están preparados para esa exigencia, se terminan rompiendo, lesionándose, para satisfacer nuestros deseos. Entonces, ya no podemos echarle la culpa a la ignorancia, ya no podemos, ya la responsabilidad es nuestra. Y yo lo que intento transmitir es eso, no sentirse
culpables, sino sentirse responsables. Saber qué hacemos con esto y saber qué consecuencias tiene. Porque si no, bueno, no podemos decir nada, ¿no? Ante la ignorancia no se puede decir nada, porque yo no puedo pretender que alguien haga las cosas de una manera si no sabe hacerlas. Pero si te estoy dando las herramientas para poder aprender sobre esto y cómo funciona un caballo, entonces ya somos responsables, ya somos responsables. Y esa responsabilidad nos va a dar también la posibilidad de poder disfrutar de manera real de lo que estamos haciendo, ¿no? Con la consecuencia también del beneficio que eso genera, ¿no? Porque siempre ante el sometimiento, ante la imposición, tenemos un caballo con mayor resistencia, ¿no? Si nosotros trabajamos pensando en el caballo, pensando en sus procesos, pensando en lo que me puede dar hoy, en lo que yo puedo pedirle hoy, siempre vamos a tener un caballo tranquilo, relajado y que aprenda. Y que vaya adquiriendo esas capacidades y desarrollando esas capacidades que las tiene, pero que no las tiene desarrolladas naturalmente porque no está preparado naturalmente para tener una persona encima. Entonces, ir poco a poco desarrollando esas capacidades para que yo pueda montar, trabajar, disfrutar de mi caballo, disfrutar de este vínculo, pero que el caballo también pueda disfrutar del trabajo que nosotros hacemos con él. Así que ese es mi objetivo principal y te diría que mi deseo, ¿no? Mi deseo de transmitir mejor calidad de vida a los caballos y más posibilidades de aprendizaje a la gente porque sé que es uno de los deseos de la gente también, ¿no? Estoy contenta porque te estoy oyendo y digo, ¿cómo hemos acertado con el título? Que tú también te manifestabas en este sentido, equitación con sentido, porque todo lo que dices tiene tanto sentido para todos. Ya no es un tema solamente, que es muy importante de tener esa sensibilidad, que a todos nos iría mejor en el mundo si desarrolláramos esa sensibilidad a un grado más, sino que todo va a mejorar. La relación con los caballos, los humanos, es bueno para todos, es inteligente y por lo tanto, o sea, y además nos lo pones en bandeja con un libro, como bien decía José, o sea, muy divulgativo, muy fácil para todos, con un gran conocimiento, una gran sabiduría acumulada, la propia y la de tantos y tantos libros y aprendizajes obtenidos, ¿no, Mariano? Sí. Sí, así. Es un camino largo, recorrido de mucho aprendizaje, de mucha formación, que termina siendo resumido un poco acá, hasta el día de hoy, por lo menos, en este libro. Y sí, lo del título también es así. Ya hablamos al principio de la sensibilidad y este sentido en la equitación, no solo aplicado al sentido como fundamento de lo que hacemos en la equitación, por qué tenemos que hacer ciertas cosas, sino a esta parte también del sentido en cuanto a sensibilidad. Estas dos herramientas o elementos, digamos, yo creo que componen, son las dos mitades de la naranja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son el complemento justo y necesario para poder tener lo mejor. Y bueno, podemos empezar con una naranja un poquito chica y esa naranja podemos hacer que sea con el tiempo cada vez más grande y cada vez más grande, desarrollando cada vez mejor nuestra sensibilidad y dándole fundamentos cada vez más claros a cada cosa que hagamos con los caballos. Bueno, como habéis hablado y muy bien de los libros y de la necesidad de cultivarse y seguir aprendiendo de los mejores, nosotros tenemos una sección de librería en el programa, en que está Rocío, y nos va a hacer algunas recomendaciones de lectura adicionales, además de tu magnífico libro, Mariano. A ver, Rocío, ¿qué nos cuentas hoy? Sí, ya estoy aquí de vuelta. Tengo 3 libros de caballos que hemos elegido. Yo creo que son los 3 diferentes, aunque obviamente los protagonistas son pues esto, los caballos, ¿no? El mundo equino en general. Bueno, la primera recomendación de hoy es un libro escrito por Fernando Osorio, se titula Equisofía. El título de este libro, que está publicado por Colima, pues hace este juego de palabras entre equitación y filosofía. Tomando la filosofía como el amor por la sabiduría, Fernando Osorio se centra en la ciencia tras la técnica, la perspectiva ética que hay tras la equitación y en el deseo de convertir lo que unos consideran un simple deporte en un verdadero arte.
Fernando compara este aprendizaje de la equitación clásica con la filosofía porque considera que esta equisofía nos proporciona el conocimiento para ser libres, para aprender a tener criterio. Así que en este libro rinde homenaje a ese binomio mágico, como él lo denomina, que forman jinete y caballo. Equisofía es un libro que está escrito con el corazón, porque en él Fernando Osorio aúna su pasión por la filosofía y por la equitación, y ese es el resultado, esta equisofía, este juego de palabras. La segunda recomendación va a ser también de un libro de Fernando Osorio, pero de un género totalmente diferente. Equisofía habla más de filosofía. Otro libro, una pequeña una novela, además dirigida al público juvenil, que se titula El Círculo Dorado. El Círculo Dorado es lo que nos cuenta la novela. Es un club secreto que han organizado pues, una pandilla de chavales, amantes de los caballos, jinetes, chicos y chicas de entre 14 y 15 años, que comparten pues, su pasión por los caballos y por las aventuras. Y siempre van todos juntos, ¿no? En esta ocasión, lo que siguen, lo que parecen las pistas de un juego y acaban metiéndose en un misterio y peligros en un lugar olvidado y temido que se llama La Torre del Cuervo. Esta novela, como os decía, no tiene nada que ver en este libro de Fernando Osorio, son dos perspectivas diferentes, dos formas de escribir y de disfrutar de los caballos. Está recomendada para lectores jóvenes, especialmente para todos aquellos que disfruten de las aventuras, sean amantes de la naturaleza, de los animales y, por supuesto, particularmente de los caballos y del mundo de los caballos. Y la tercera recomendación es un libro también editado por Colima. Está escrito por alguien que conocemos bien, porque está escrito por Marta Prieto, y se titula Simplemente un caballo. Es un libro que a primera vista puede parecer orientado hacia la empresa y el liderazgo, pero no es así. Simplemente un caballo, que es así como se titula, Marta nos ofrece una nueva perspectiva sobre las cualidades que necesitamos para sobrevivir y ser felices, pero también realiza una reflexión diferente sobre el cambio, un proceso que se construye a partir de una nueva forma de pensamiento, de la recuperación de capacidades infrautilizadas que todos tenemos, como la creatividad, la intuición o el manejo de las emociones. Y ahí es donde entra el papel de los caballos para lograr todos esos cambios, ya que los caballos aportan un enfoque distinto al cambio que nos puede ayudar y así poder liderar e influir efectiva y positivamente en los demás. Y, por supuesto, contribuye a darle importancia al instinto y a otras capacidades no racionales que son de suma importancia también en nuestras vidas y también nos favorecen a canalizar y a unir nuestras mejores cualidades. Todos estos libros, como siempre, están disponibles en nuestra librería, en Librería Colima. Nuestra web, os la recuerdes, www.libreriacolima.com, y también podéis venir a nuestra tienda, a nuestro espacio físico en Madrid, que estamos en la calle Covarrubias, número 28. Muchas gracias. Bueno, gracias, Rocío, por incluirme en tu selección del programa. Pero bueno, hoy estamos aquí aprendiendo de los mejores, aprendiendo de José, aprendiendo de Mariano. Nada, nos queda un minuto escaso para que os despidáis o digáis lo que os apetece, que prefiero que cerréis vosotros. Bueno, muchas gracias, Marta, Rocío, por la invitación. Esto lo pasé muy bien. Gracias, José, por estar también de nuevo acá apoyándonos. Y bueno, me quedo con esto de que tantas cosas para seguir aprendiendo, seguramente con los libros que nos ha presentado ahora, que bueno, que ya estaré en busca de ellos. Así que muchísimas gracias, disfruté mucho la entrevista. Gracias, José. Bueno, lo mismo, anoté los nombres de los libros ahí y me encantó la idea y ya estoy ansioso por ir en búsqueda de lo mismo que le pasó a Mariano. No, hermosa la entrevista, me encantó pasar un buen rato con Mariano, siempre nos mandamos mensajes, pero no sé, compartir un rato así no lo hacemos muy seguido, estaría bueno. Y más en un contexto de una radio, ¿no? Me encantó, más de otro país, la verdad que estoy súper feliz, arranco el día muy bien hoy, y gracias, Mariano, por incluirme, que un orgullo, la verdad que el universo conspira, ¿no? Pero estoy súper feliz porque me siento un poquito orgulloso también del camino recorrido, así que estoy súper feliz, gracias por incluirme en tan bonito proyecto. Un placer, gracias a los dos, Mariano, José, Rocío, Pedro, a todo el equipo de Click Radio y a todos los que nos oís, y hasta la semana que viene.